María Astrid Armas Máez. Ella es médico fisiatra, especialista en columna vertebral, director ejecutivo y fundadora de Columna Activa. Columna Activa, esa cuenta me encanta. Así que atención ustedes y bienvenida, doctora. Yerubí, agradecida por la invitación en mi nombre y en nombre de todo mi equipo. Muchísimas gracias. No, y agradecida con usted, doctora, por su rigurosidad en este programa, por su atención en el tema y en el abordaje y en las palabras correctas. Tratamiento conservador. Pero bueno, vamos a empezar por la columna, doctora. Así es. Bueno, como les había comentado previamente cuando habíamos conversado vía telefónica, bueno, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con lo que es la parte del tratamiento conservador, de las hernias discales, tanto cervicales como lumbares, y los problemas de ciática. Entonces, para hacer un poco una introducción, es importante entender qué es la columna vertebral. La columna vertebral es un segmento que va desde lo que viene siendo la parte, vamos a decir, la cabeza, se inicia en lo que es la zona cervical, que son 7 vértebras cervicales. Posteriormente viene todo lo que es la columna dorsal, que son 12 vértebras dorsales. Luego viene el segmento lumbar, que son 5 vértebras lumbares. Y luego viene el segmento sacro, que son también 5 vértebras, que están todas fusionadas en un solo bloque. Y por último viene el coxis. Entonces, todo este conjunto anatómico que ustedes están apreciando, cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis, es el eje axial, el eje vertical de nuestro cuerpo. Por esa razón está sometido a una serie de cargas dinámicas en el día a día, empezando por el efecto de la gravedad, al cual estamos sometidos en todas nuestras actividades de pie o cuando estamos caminando. Y tenemos la ventaja de que nuestra columna vertebral nos va a permitir manejar todas esas cargas mecánicas y nos va a permitir podernos movilizar en todos nuestros movimientos de flexión, extensión, de lateralización, lo cual nos va a permitir hacer todas nuestras actividades del día a día. Esa maravilla anatómica que tenemos, que nos da flexibilidad en todos nuestros movimientos, están los cuerpos vertebrales y luego se encuentran los discos intervertebrales, que vienen siendo todas estas estructuras anatómicas que están ubicadas entre las vértebras, que son unos colchones, que son unos amortiguadores que van de alguna otra manera a permitir que se trasladen las cargas de una manera armoniosa para que no se sobrecarguen las estructuras óseas ni las estructuras blandas. Espectacular explicación. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, bueno, ya conocimos los discos, las vértebras, toda la columna vertebral, pero ahí hay problemitas. ¿Cuáles son esos problemitas más comunes? Sí, fíjate, es importante destacar que por el hecho de que la columna vertebral está, vamos a decir, sometida a una carga vertical durante el día, tenemos estas estructuras que son los discos intervertebrales, que es esto que estamos viendo acá, que es un amortiguador. ¿Qué es lo que pasa con el disco intervertebral? El disco intervertebral es un amortiguador, y ese amortiguador está constituido por colágeno, que es una estructura que es como una especie de gelatina, por así decirlo. Cuando nosotros nacemos, esa estructura está ricamente hidratada, pero con el transcurso de los años, esa estructura va perdiendo agua, se va deshidratando y va perdiendo capacidad de amortiguación. Entonces, ahí el disco comienza a lesionarse. Y dentro de esas lesiones que tiene el disco están las famosas hernias discales. ¿Qué es lo que pasa en el disco intervertebral? El disco intervertebral, como yo le explico a los pacientes, si nosotros cortamos una cebolla transversalmente, tenemos un centro que vendría siendo el núcleo, y luego tenemos una serie de anillos, que esos anillos son los que permiten que ese núcleo se encuentre en el centro. Ese anillo puede sufrir microtraumatismos, lo cual va a generar unas microrupturas, y va haciendo que la capacidad de contención que tiene ese anillo se vaya perdiendo. Empieza como el anillo a relajarse. Cuando ese anillo pierde esa capacidad de contención, el centro, que es el núcleo, empieza a migrar
Cuando migra es entonces cuando se forman las famosas hernias discales, que es lo que está representado aquí en este modelo. Lo que vemos aquí en rojo es una hernia discal, que es como un abombamiento. Las hernias discales pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser severas. Cuando tenemos una hernia discal leve, hablamos de lo que es una protrusión discal, que es como una especie de bulto que va de alguna otra manera a generar un proceso inflamatorio y puede fastidiar, inflamar o comprimir a la raíz nerviosa. Luego tenemos las hernias moderadas, que es cuando ya este abombamiento es mucho mayor y empieza de alguna otra manera a ocupar este orificio que tenemos aquí, que es el orificio por donde sale la raíz nerviosa. O podemos tener hernias discales severas, que es cuando ya esta protrusión discal sale completamente del disco intervertebral y migra hacia lo que viene siendo el canal medular. Esos casos ya obviamente ameritan otro tipo de tratamiento. Por lo general, las hernias severas, si tenemos dolor crónico, que es dolor de más de 3 meses de duración, que no mejora con ninguna modalidad de tratamiento conservador, si tenemos alteración del examen neurológico, que es disminución de la fuerza muscular de forma progresiva, o alteración de la sensibilidad de forma progresiva, o llegamos a tener incontinencia urinaria o incontinencia fecal, ya esos son casos que son una emergencia desde el punto de vista de columna vertebral. Aunque sabemos que la mayoría de las hernias discales, lo que son las hernias leves y las hernias moderadas, mejoran con tratamiento de rehabilitación. Y ahí viene una buena noticia para la audiencia. El 95% de las hernias discales mejoran con tratamiento de rehabilitación. Es decir, no toda hernia discal va a meritar un tratamiento quirúrgico. Y el primer tratamiento que debemos de alguna otra manera invitar al público a tener ante una hernia discal es un tratamiento conservador. Dentro del tratamiento conservador tenemos una serie de tratamientos terapéuticos. Tenemos el tratamiento farmacológico, tenemos el tratamiento de rehabilitación, tenemos el tratamiento de manejo por clínica del dolor y tenemos las terapias alternativas. Entonces hay muchas opciones que el paciente puede experimentar, puede probar, puede de alguna otra manera invertir tiempo en una recuperación para no solamente evitar una cirugía, sino también para empezar a conocer y entender y educarse de su columna vertebral. Y entonces ahí viene el tema, ¿y dónde es que las hernias discales son más frecuentes? Y hablamos entonces de las hernias discales cervicales y de las hernias discales lumbares. Son las más fastidiosas, las más comunes. Sí, fíjate lo siguiente, los pacientes preguntan o tienen la inquietud, ¿qué es más frecuente, una hernia discal cervical o una hernia discal lumbar? Y volvemos al modelo anatómico general de la columna vertebral. ¿Qué ocurre? Tenemos el segmento cervical y tenemos el segmento lumbar. Desde el punto de vista fisiológico, por el hecho de que el segmento lumbar es el último segmento móvil de toda la columna, es el segmento lumbar en donde son más frecuentes las hernias discales. Y específicamente en el segmento L4-L5 y en el segmento L5-S1, porque son los dos últimos segmentos móviles de toda la columna vertebral. Luego, por frecuencia, en la zona cervical viene siendo C5, C6 y C6, C7, que es quinto, sexto y séptimo espacio cervical. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista cervical es el último segmento móvil de la columna cervical y es donde se generan la mayor parte de los movimientos de flexión y de extensión. Entonces, ahí me remito un momento para que veamos el modelo anatómico de la columna cervical. Esta es la columna cervical.
Esto es lo que está en la parte posterior del cuello. Acá arriba, allá. Esto es, si nosotros nos ponemos de esta manera, esto es así. Mira. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos que nos estamos tocando el cuello, lo que estamos tocando es estas estructuras. Ay, Esta es la Dios. parte posterior de la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos 7 vértebras cervicales. Entonces, tenemos la quinta, la sexta y la séptima. Estas vértebras es en donde se hace la mayoría de los movimientos de flexión y de extensión del cuello. Y además que estamos así, doctora, con el Sí, teléfono. eso es un tema que me encantaría que tuviéramos la oportunidad de tocarlo. Sí, estamos hablando de las hernias, doctora, y usted decía mejora, pero se quita. Fíjate, antes de entrar en ese tópico puntual, quiero que no perdamos El hilo tema de la ubicación de las hernias discales más frecuentes en la zona cervical y más frecuentes en la zona lumbar. Entonces, como había comentado en el bloque anterior, desde el punto de vista cervical tenemos la C5, C6 y C7, que son la ubicación o la localización más frecuente de las hernias discales cervicales porque es el último segmento móvil del cuello, es el que de alguna manera sostiene lo que es la carga de la cabeza y es en donde se realizan la mayoría de los movimientos de flexión y extensión. Por esa razón anatómica es una zona muy vulnerable y muy susceptible a la aparición de hernias discales en el segmento cervical. En relación al segmento lumbar, este es el modelo anatómico de la columna lumbar. Cuando nosotros nos estamos tocando la parte baja de la espalda, lo que nos estamos tocando viene siendo esta parte de la columna lumbar. ¿Qué ocurre? La columna lumbar viene, o sea, a continuación viene el segmento sacro. Tenemos el segmento L4, L5 y el segmento L5, S1. Son los dos últimos segmentos móviles de la columna lumbar y por esa razón es la zona más frecuente de las hernias discales. Por eso es que escuchamos en el público en general L4, L5, L5, S1. ¿Qué pasa cuando tenemos estas hernias discales? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en las actividades a nivel de lo que es la zona lumbosacra, también ocurre lo mismo que en la zona cervical. Estos dos últimos segmentos son los segmentos en donde ocurren todos los movimientos de flexión, extensión. Estos dos últimos segmentos son los que van a sostener todo lo que es la carga a nivel de la columna vertebral. Por esa razón van a ser los segmentos más vulnerables. La pregunta es, ¿va a mejorar una hernia discal de manera definitiva con un programa de tratamiento de rehabilitación? Okay. Hay que entender que si esto anatómicamente estamos hablando que el disco intervertebral es una estructura que está ricamente hidratada, es una estructura que es colágeno, es una estructura que lo que va a permitir es amortiguar y trasladar todas las cargas a nivel de la columna vertebral. Una vez que el disco intervertebral ha sufrido un traumatismo a nivel de lo que es el anillo fibroso y que se pierde esa capacidad de contener al núcleo, cuando eso se desinflama, lo que va a ocurrir es una cicatrización. Ahora bien, el disco intervertebral, vamos a decir, es vulnerable a volverse a lesionar si no tomamos las herramientas adecuadas. Entonces no es solamente hacer un tratamiento ante el evento inflamatorio, sino es educarse, es aprender a cuidar a la columna vertebral. Y ahí entonces viene, ¿y cuál es el origen de las hernias discales? El origen de las hernias discales es multifactorial. No hay solamente una causa que produzca una hernia discal. Las hernias discales pueden ser por sobrepeso, pueden ser por obesidad, pueden ser por posiciones inadecuadas, por movimientos inadecuados de manera repetitiva, por falta de actividad física, por no tener una musculatura adecuada, por sobrecargas de peso en el día a día. ¿Y la edad, doctora? El tema degenerativo, y es importantísimo que lo mencionemos, hay un proceso involutivo. Yo siempre le digo a mis pacientes, miren, no se angustien porque la palabra degenerativa es como que un poco antipática. Pero, bueno, es una realidad. Hay un proceso de involución en el cuerpo humano
Y yo les digo, mira, dentro del proceso degenerativo, el proceso involutivo, es como las canas y las arrugas de la columna. Todos en algún momento vamos a tener canas y arrugas porque es un proceso normal y así tenemos que ver estos eventos en la columna vertebral. Yo invito al público, como invito a mis pacientes en el consultorio, a que entendamos que estos procesos son total y absolutamente normales. Todos vamos a ir a ellos. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cómo vamos a poder manejar todos estos eventos? Y la idea de un programa conservador, de un programa de rehabilitación de columna vertebral, es ayudar al paciente a que todos estos síntomas, si bien es cierto que desde el punto de vista anatómico no vamos a poder revertir los cambios estructurales que existen, sí vamos a poder ayudar al paciente a modular la manera como se van a presentar estos cambios. ¿Con qué objetivo? Minimizar la aparición de las crisis dolorosas, disminuir la intensidad de la aparición del dolor cuando aparezca, disminuir la discapacidad física y emocional que produce el dolor a nivel de la columna vertebral. Y lo más importante de todo esto, educar al paciente para que el paciente sepa cómo debe manejar su columna vertebral. Esa es la clave del éxito del tratamiento de rehabilitación de columna vertebral. Tiene que haber un compromiso de parte del paciente con su columna vertebral y entender que esto es un cambio en el estilo de vida. Es así, conózcase su columna. Ya, ahí tengo una hernia, me voy a operar, no. Sí, ya es. usted con este programa sabe que no. Ok, doctor, bueno, con la columna vamos, ustedes saben, vamos de ahí, de aquí para abajo, de abajo para arriba, ya, vamos a pasearla siempre, vamos a ir arriba y abajo por su pregunta. Doctora, y antes que se me olvide el problema, que no sé cómo se llama, no sé cómo decirlo correctamente, el de texto o el de tecnológico que usted me acaba de nombrar ahorita en el corte. Sí, hay una patología muy común a nivel de la zona cervical que anteriormente se conocía como el cuello de texto. Hoy en día, por todos los avances tecnológicos, bueno, por el uso de las tablets, el uso de los celulares, el uso de las computadoras y que realmente, bueno, todos estamos inmersos dentro del mundo tecnológico en nuestro día a día, hoy en día se llama cuello tecnológico. El cuello tecnológico no es más que un proceso de microtraumatismo acumulativo a nivel de todo el segmento cervical por el hecho de que la cabeza, para que tengamos más o menos una idea, pesa aproximadamente entre 6 a 8 kilos. Las estructuras óseas y las estructuras blandas. Pero el cuello, la columna cervical, está diseñada para sostener a la cabeza es en esta posición. No está estructurada, permíteme tu celular, claro. No está estructurada para sostener a la cabeza en esta posición. Cuando nosotros estamos en esta posición en el día a día, trasladamos la cabeza en sentido anterior. Y eso de alguna otra manera va a triplicar y hasta o sea, 3 a 4 veces la carga que la columna cervical está en condiciones de poder sostener. Entonces, si en condiciones ideales es de 6 a 8 kilogramos, bueno, imagínense ustedes, en el día a día estamos sometiendo a la columna cervical hasta 18 a 24 kilogramos de peso. Eso inevitablemente va generando un microtraumatismo diario acumulativo que va a ser no solamente una de las causas de dolor cervical, sino una de las causas que podamos de alguna otra manera, de forma precoz, desarrollar hernias discales a nivel del segmento cervical y también dolor a nivel de lo que viene siendo la espalda media, que es lo que es la zona entre las escápulas o lo que conocemos popularmente entre las paletas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, desde hace ya muchos años, a mí me llama muchísimo la atención que estoy recibiendo adolescentes en la consulta con dolor cervical y con dolor dorsal. Ya no es el adulto solamente que tiene dolor cervical o que tiene dolor lumbar. Y la causa no es más que lo que llamamos o lo que se denomina hoy en día cuello tecnológico. Yo lo tengo. ¿Y cómo tratamos el cuello tecnológico? Les voy a dar unos tips a la audiencia. Claro que sí, doctor. Importante. Ay, maravilloso. Con el tema del celular, señores, un truco muy sencillito. Ustedes apoyan los codos a nivel del tronco
y sus antebrazos van a servir de palanca, de tal manera que ustedes eviten estar en esta posición, sino que ustedes lo que hacen es que suben y bajan el teléfono. Lo otro que pueden hacer es cruzar un brazo sobre el otro antebrazo, hacen apoyo aquí y hacen este movimiento con el teléfono, de tal manera que eviten esta posición. Igualmente con el tema de las tablets o con el tema de las computadoras, lo ideal es subir la altura de una tablet o del monitor de la computadora de tal forma que quede en línea recta con nuestra mirada y evitemos entonces tener esta posición cuando estamos trabajando con las tablets o cuando estamos trabajando con las computadoras. Y por supuesto fortalecer la musculatura de la zona cervical, fortalecer la musculatura de la parte media de la espalda, de tal manera que toda esa musculatura extensora haga una función de contrapeso ante esos movimientos y ante esa sobrecarga que puede generar el peso de nuestra cabeza. Ya vamos a... Buenos días. ¿Qué es la escoliosis a nivel cervical? ¿Cómo se trata? Bueno, eso... Vamos a hablar de la escoliosis, doctora, genéricamente porque mucha gente tiene la duda de la escoliosis. Sí, mire, la escoliosis, lo importante que hay que entender es que hay un efecto de rotación a nivel de los cuerpos vertebrales para que podamos hablar de escoliosis. Normalmente las escoliosis son más frecuentes a nivel de lo que es la zona torácica lumbar, por eso es que se llaman escoliosis toracolumbares, sobre todo en lo que son en los adolescentes. Luego hay una escoliosis, que es una escoliosis degenerativa, que ya es en etapas adultas de la vida, por lo general por encima de los 60 años de edad, y son escoliosis netamente lumbares. ¿Cómo tratar una escoliosis? Lo primero que hay que identificar es cuáles son los grados que tiene esa escoliosis y sobre la base de eso ver si es una escoliosis que puede ser tratada desde el punto de vista conservador o si es una escoliosis que amerita una cirugía. Desde el punto de vista conservador, lo más importante es una vez que se hace un diagnóstico adecuado de la escoliosis y cuál es el tipo de curva y cuántos grados tiene esa curva, entonces establecer un programa de ejercicio adecuado de fortalecimiento y de flexibilidad. Tras una aparatosa caída se me rodaron las últimas 3 vértebras de la cervical y ahora, un año después, sufro de vértigo. Claro, y es muy importante saber en el momento que hubo esa caída, cuál fue el tipo de traumatismo que hubo a nivel de la columna cervical y qué secuelas anatómicas dejó esa caída en el segmento cervical. Los vértigos pueden ser una consecuencia de algún tipo de trastorno a nivel de la columna cervical, pero es muy importante hacer evaluaciones desde el punto de vista de otorrinolaringología y desde el punto de vista neurológico para estar claros cuál es la causa de ese vértigo. Tengo tornillos de titanio en mi parte lumbosacra. No siento ninguna mejoría. ¿Me los puedo extraer? Mira, hay que hacer primero debes consultar al cirujano que te intervino. Hay que hacer un control radiológico, evaluar realmente qué es lo que está pasando con esos tornillos, si hay una buena fijación del tornillo, si no ha habido algún tipo de movimiento a nivel de esa zona, que el tornillo no esté cumpliendo realmente con su objetivo y realmente quien va a determinar si se debe o no se debe retirar ese material de instrumentación es el cirujano de columna que te intervino. Tengo escoliosis entre la L4 y L5. Me da mucho dolor cuando realizo ejercicios para la rodilla. ¿Qué me recomienda? Es importante poder prescribir adecuadamente un programa de ejercicio terapéutico. ¿Qué sucede? Estamos haciendo un programa para las rodillas, pero estamos tomando en cuenta dentro de ese programa de rodillas lo que está pasando en tu columna vertebral. Entonces realmente el programa de ejercicio terapéutico debe estar de alguna otra manera centrado no solamente en tratar tu rodilla, sino en también tratar tu columna vertebral para que no tengas una sobrecarga inadecuada con el ejercicio terapéutico. Me hice una radiografía y aparece una escoliosis, dolores fuertes en espalda baja, solo se me quita con pastillas y acostándome un rato. ¿Qué debo hacer? Hay que evaluarte desde el punto de vista de rehabilitación. Es ideal que te evalúe un médico fisiatra y sobre la base de eso no solamente se puede hacer un diagnóstico adecuado, sino prescribirte un programa de ejercicio terapéutico y de terapia manual adecuado para ti, que sea de alguna otra manera supervisado y dirigido por un equipo de fisioterapia entrenado en la parte de patología de columna vertebral. Una vez que se ha torcido la columna, ¿se puede llevar a su sitio nuevamente? Esto es con la parte cervical. Tengo un familiar que ya no está derecha su columna.
Hay que evaluar primero la edad del paciente, luego hay que hacer estudios radiológicos para evaluar qué es lo que está pasando no solamente en segmento cervical, sino también en segmento dorsal y en segmento lumbar. Y una vez que se tenga el diagnóstico claro, ver realmente cómo podemos ayudar a esa columna a mejorar su alineación. Fui operada de la lumbar, no por hernia, sino por compresión desde la L3 hasta la C1. Ya tengo 1 año de operada y tengo 70 años. La lumbalgia no mejora ni con rehabilitación. Hay que chequear muy bien qué está ocurriendo ahí. En primer lugar, bueno, cómo ha evolucionado ese proceso postoperatorio. Si bien es cierto que ya tienes 1 año de operada, ya estamos hablando de un proceso tardío, es importante ver cómo sigue evolucionando ese proceso. Repetir nuevamente los estudios de imágenes, bien sea radiografías o resonancia magnética, saber exactamente en qué ha consistido ese programa de rehabilitación que estás haciendo, porque el fortalecer la musculatura abdominal, la musculatura lumbar, mejorar la flexibilidad a nivel de lo que es pelvis, a nivel de lo que es piernas, es elemental, y no olvidarnos nunca de la escuela de espalda, que es la higiene postural. Entonces, bueno, te invitamos con muchísimo gusto a evaluarte, sobre la base de eso orientarte adecuadamente, pero hay siempre herramientas conservadoras para poderte ayudar. Mi mamá tiene una escoliosis severa, artritis reumatoidea y artrosis en rodillas y caderas. ¿Puede ella someterse a ejercicios de rehabilitación? ¿Qué tipo de ejercicios son buenos para ella? La ozonoterapia ayuda a mejorar esta condición. Es una paciente de 80 años. Mira, la rehabilitación siempre va a ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida. Vuelvo a lo que hablaba anteriormente. Es importante evaluar al paciente, hacer un diagnóstico preciso, evaluar qué es lo que ha estado haciendo anteriormente desde el punto de vista de rehabilitación, pulir ese programa. La ozonoterapia es una herramienta adicional desde el punto de vista conservador para el manejo del dolor, pero siempre es importante una evaluación adecuada. Tengo mucho dolor, zona lumbar, y me agarra el vientre en zona de ovarios y la parte del muslo. Mi última resonancia, discopatía degenerativa L5-S1, lumbalgia mecánica crónica, trastornos neuropáticos de causa esquina, sacroileitis bilateral, además artrosis cervical. Tengo opciones que no sea operación, gracias. Mira, el segmento L5-S1, como comenté, es uno de los segmentos más frecuentes de lesión a nivel de la columna lumbosacra. Puede tener una irradiación en sentido anterior, que siempre es como una sorpresa para el paciente. Bueno, pero si mi problema es en columna lumbar, porque yo tengo molestias a nivel de lo que es la zona abdominal o eventualmente lo que es la zona pélvica, eso puede ocurrir porque debemos acordarnos que las raíces nerviosas tienen terminaciones sensitivas y terminaciones motoras, y las terminaciones sensitivas pueden dar de alguna otra manera esa sintomatología. Hay que, evaluarte nuevamente, diseñar un programa que esté adecuado para ti, y por supuesto que siempre van a haber herramientas conservadoras que te van a poder ayudar. Ese equipo tan bueno. Mi esposa tiene hernia discal izquierda C6, C7, de estreches de C5 a C7. Tiene mucho dolor. ¿Será que es necesario operarla? Hay que evaluarla. Hay que evaluarla, hay que explorar bien ese examen neurológico. Por lo que me estás comentando, creo que se está hablando de una estenosis de canal a nivel de la zona cervical por la palabra estrechez, debe ser una estenosis. Hay que ver de qué grado es esa estenosis, si tiene o no tiene síntomas desde el punto de vista neurológico, y sobre la base de eso hacer no solamente un ajuste de la parte farmacológica para el manejo del dolor, sino también desde el punto de vista de lo que viene siendo el fortalecimiento de la musculatura cervical, de la musculatura dorsal, y así poder entonces evaluar adecuadamente esa columna cérvico-dorsal. Soy docente y entre escribir en la pizarra y corregir cuadernos vivo con un dolor en cuello, espalda y cabeza. Es muy frecuente en ese tipo de profesiones, porque fíjate que hay algo que es bien importante, la manera como tenemos el brazo cuando estamos escribiendo en una pizarra. Entonces muchas veces la altura del brazo de forma sostenida por tiempo prolongado, repetitiva, va generando una sobrecarga en hombro, y eso se traslada a zona cervical y se traslada a parte media de la espalda, zona dorsal. Entonces, el fortalecimiento de la musculatura cervical, de la musculatura dorsal, chequear desde el punto de vista de ergonomía, la altura de la pizarra, cómo estamos escribiendo en la pizarra, van a ser herramientas terapéuticas muy importantes para poderte ayudar.
Buenos días, tengo hernia en C3, C4, L4, L5, desgaste en sacro. Cuando me siento, luego me cuesta levantarme por dolor en la cintura. ¿Qué debo hacer para aliviar? ¿Puedo hacer pesas con todos estos problemas? Fíjate qué interesante y me encanta lo del tema de las pesas. Mira, los ejercicios con carga externa o los ejercicios de resistencia con equipos de multifuerza son ideales para fortalecer la musculatura, pero volvemos a lo mismo. Tú no puedes empezar una actividad desde el punto de vista deportivo, sobre todo desde el punto de vista de cargas externas, si no has tenido una evaluación previa y si no has sido educada y dirigida previamente desde el punto de vista de rehabilitación por un equipo de fisioterapia que esté entrenado en patología de columna vertebral. Porque ahí es donde viene, bueno, pero es que yo empecé a hacer abdominales o es que yo empecé a hacer pesas y me empezó el dolor, o cada vez que hago pesas o hago ejercicios abdominales tengo más dolor. Es porque tu cuerpo, tu musculatura todavía no se ha condicionado adecuadamente. Entonces, primero hay que empezar por la etapa inicial, que es la etapa de acondicionamiento de la musculatura. Bueno, por supuesto, un diagnóstico adecuado, y sobre la base de eso después vas a poder empezar entonces con un programa de pesas en un gimnasio o por tu cuenta, pero ya sabiendo cómo debes manejar la técnica adecuada y entendiendo la anatomía de tu musculatura. Lady Hernández, fisioterapeuta, especialista en terapia manual. ¿Qué vamos a hacer, Lady? Bueno, comenzamos con el tema de las lumbalgias. Como la doctora explicó, el tema de la hernia. Cuando son hernias leves o moderadas, pues el tratamiento recomendado es el conservador. Como la protusión puede molestar o fastidiar el nervio, sabemos que el nervio tiene función sensitiva y motora hacia los músculos. Por lo general el paciente viene con ese tipo de sintomatología, con rigidez y dolor en la zona lumbar. Entonces, bueno, en columna activa, el primer abordaje, por supuesto, el principal objetivo es la disminución del dolor, disminución de la inflamación. Tenemos herramientas bien particulares y bien especiales en columna activa. La primera es el aceite de árnica. Está elaborado con características específicas, no es un aceite comercial, entonces tiene potenciadas las propiedades del árnica, antiinflamatorias y antioxidantes. Nosotros colocamos solo un poquito para que nos ayude a deslizar sobre el tejido del paciente. Eso es un poquito. Fíjate que estás hablando, Lady, del aceite. ¿Sabes Sí. qué? Generalmente, yo no conocía el aceite. Hay como una crema que hemos visto. ¿Esa tiene el mismo efecto o mejor el aceite? No, es mejor el aceite por la propiedad del árnica, porque nos ayuda a intensificar ese efecto que queremos antiinflamatorio y de aumentar la circulación. Al aumentar la circulación con las técnicas manuales más el aceite de árnica, pues entonces mejoramos la oxigenación y la evacuación de esas toxinas que están acumuladas, porque el paciente por el dolor entonces no se mueve, se acortan los músculos, se inflama. Entonces, por eso, además de las técnicas manuales, pues estas herramientas hacen el efecto mucho más eficaz y eficiente. Técnicas principalmente manuales. Exploramos con las manos, rigidez, puntos gatillos, todo esto es cuadrado lumbar, está nuestra faja lumbar. Técnicas manuales, por lo general, conseguimos puntos gatillos activos, porque son lo que presenta una musculatura débil por dolor. Entonces, bueno, por aquí puede haber uno, por aquí puede haber otro. Siempre la constante comunicación con el paciente, él nos va a decir si me duele, no me duele, un poquito ahí, un poquito allá, y vamos intensificando pues la presión que hacemos con las manos. La espalda tiene una característica también muy importante que para nosotros es muy importante, valga la redundancia, son las estructuras profundas. No solamente es lo que vemos en la espalda, sino hay planos profundos de donde hay músculos, juego de tendones, de ligamentos, que son los estabilizadores. Entonces, si no llegamos con las manos, con los dedos, pues tenemos otras herramientas. Por ejemplo, la guaya es la técnica de Graston, porque fue el creador de esta técnica. Con la ayuda del aceite, pues para no maltratar la piel, aumentamos la circulación sanguínea
pues haciendo una fricción. Además de que nos ayuda con la fricción, con el aumento de temperatura, pues como está hecho de un material quirúrgico especial, entonces podemos profundizar un poquito y llegar a estructuras profundas, a planos profundos. Siempre todo bajo tolerancia del paciente. Qué bueno, me encanta esto. Fíjense, ¿y Prueba cuánto esto. tiempo puede durar, Lady, entre técnica y técnica? Por lo menos vi que estabas con los deditos, con Sí. puntos, y ahora con este aparato. Sí, bueno, todo depende del paciente, Ajá. de su evolución, de su sintomatología, de lo que le resulte agradable, tolerable. Comenzamos, por supuesto, siempre superficial, Ok. para ir trabajando los planos superficiales y luego sea más fácil entrar a planos profundos. Para planos profundos nos ayudamos con herramientas. Son herramientas que ayudan al fisioterapeuta y, por supuesto, ayudan al paciente a resolver. Es decir, el tiempo se puede establecer en 1 hora y dentro de esa hora Sí. vas programando. Sí, lo primero es, claro, uno recibe al paciente, cómo te sientes. Entonces el paciente ya de inmediato, me duele aquí, me duele allá, cuando hago tal movimiento me duele. Entonces uno, ya esa es la primera información que uno recibe. Uno entonces sabe cómo posicionarlo y sabe a qué zona dirigirse, y el paciente siempre lo va dirigiendo a uno. A qué parte trabajar y con qué instrumentos, dependiendo de la tolerancia del paciente. Ok, entonces esa es una herramienta, ya nos mostraste otra. Esa es la ¿Tienes técnica otras herramientas? de Graston. Esto es un gancho, se llama gancho como tal, pero la técnica es de fibrólisis diacutánea. Fibrólisis porque como hay hipomovilidad, inflamación, entonces sabemos que las fibras musculares están compuestas por decirlo de alguna manera, hilos de colágeno. Entonces esos se ponen duritos. Esas son las fibrosis, las durezas que se sienten en los músculos, esas bandas tensas. Y entonces, bueno, otra herramienta más que nos ayuda a profundizar. Sí, fíjate Bien. que uno de los puntos más importantes es que normalmente se piensa que la terapia desinflamatoria, desde el punto de vista de la fisioterapia, es una terapia netamente o manual, o es colocar calor, o colocar ultrasonido, o colocar corriente. Ajá. Si bien es cierto que son herramientas útiles dentro del área de fisioterapia, columna vertebral se maneja de una forma completamente diferente. Ajá. Por la complejidad que tiene anatómicamente la columna vertebral, amerita que se utilicen no solamente las manos del fisioterapeuta para lo que es el proceso desinflamatorio, sino que se utilicen instrumentos. Normalmente el público no está familiarizado con este tipo de instrumentos, que no son más que herramientas médico-quirúrgicas de acero inoxidable, que van a permitir que lleguemos a esos tejidos profundos, como me comentó Lady, que no van a tener acceso a través de nuestras manos. Aquí tengo una pregunta. Cuando existe oclusión a nivel de los forámenes, ¿la rehabilitación es suficiente? Aparte tengo hernia discal, L3, L4, L5, L5, L5 y S1. Sí, fíjate, es importante, y me permito un momento para mostrar este modelo. Estos son los forámenes. Entonces, dependiendo de cómo se haya disminuido el diámetro de ese foramen, es que realmente la rehabilitación va a poder tener un éxito o no. Entonces, sobre la base de eso hay que evaluar también cuál es la sintomatología del paciente, pero siempre previamente probar el tratamiento de rehabilitación para ver entonces cómo eso se va a traducir en la mejoría clínica del paciente. Bien, entonces vamos a seguir, doctora, con la terapia física con Lady, que está aquí, y ahora ella se movió. Fíjense para dónde se fue Lady. ¿Qué vamos a hacer ahora, Lady? Bueno, vamos a entonces ahora tratar lo que es cervical. Por supuesto, nuestro aceite para que nos ayude a deslizar. Principalmente, o lo más común que trabajamos es este músculo trapecio. Pues hacemos una técnica como de pinzamiento, evaluamos la rigidez del músculo, su contractura, buscamos puntos, gatillos para liberar esos puntos hipersensibles, hiperdolorosos, hacemos presión manual. Por lo general, cuando recibimos al paciente con mucho dolor, pues es porque hay una inflamación, por supuesto, importante. Tenemos una herramienta muy buena que es el CryoBall.
Es, como lo dice el nombre, una bola de frío. Tenemos con esta herramienta, además de su efecto y el beneficio que produce el frío en la disminución de la temperatura, en la disminución de la velocidad de conducción nerviosa, pues que hacemos un masaje. Entonces podemos aprovechar el CryoBall aquí para hacer un masaje en la base de la cabeza, nos vamos a trapecio, haciendo un poco de presión, aprovechamos esta herramienta buenísima. Lady, en el control preguntan que si puedo tener eso en mi casa. ¿Puedo tener un CryoBall en mi casa? Claro. Y la idea del CryoBall no solamente para producir un efecto desinflamatorio, sino que adicionalmente sustituye las famosas bolsas de agua fría. Y tiene el adicional que vamos a masajear al paciente. Entonces tiene la doble función, no solamente la función desinflamatoria que genera el frío, sino adicionalmente la función desinflamatoria que genera el masaje. Mire, doctora, y hay gente que pregunta, cuando me trona el cuello, ¿eso es bueno, es malo? ¿Debo hacer rehabilitación, debo hacer terapia? Sí, lo importante es no obligarse a tronarse las articulaciones, ¿okay? Es importante fortalecer la musculatura y sobre la base de ese fortalecimiento de la musculatura entonces es proteger a las articulaciones para evitar ese proceso de fricción que produce de alguna otra manera el hecho de estar, tronándose las articulaciones. Mira, aquí está Ángela ahora. Ángela está. Pregúntale. ¿Desea saber qué recomienda para el tratamiento del nodo medular en la L1 que se vio afectado por la caída de una escalera y le produce un dolor crónico en la zona sacrocoxígea? Bueno, saludos, Ángela. Mira, en primer lugar hay que hacer una mielografía porque realmente hay que ver desde el punto de vista anatómico cuál es el grado de obstrucción que se está presentando a nivel de ese canal medular. Sobre la base de eso, entonces incorporar una serie de técnicas de flexibilidad y de fortalecimiento, no solamente a nivel de lo que es el segmento lumbosacro, sino también a nivel de lo que es la articulación sacroilíaca, a nivel de lo que viene siendo la articulación de las caderas y por ende todo lo que es el segmento de miembros inferiores. O sea, hay que tratar todo lo que viene siendo el cuadrante inferior, que es desde la cintura hasta los pies para poder generar una buena estabilidad en todo el segmento. Bien, muchísimas gracias, doctora. Seguimos con la terapia cervical. ¿Qué más aparte del CryoBall, que ya todo el mundo lo va a comprar? Podemos también reforzar con esta otra herramienta. Esto, como lo ven, es pequeño, entonces pues nos ayuda para los síntomas temporomandibulares. Mira. Estos puntos que son tan molestos, tan fastidiosos y muy relacionados con la cervical alta. Entonces podemos aprovecharlo para escalenos, podemos aprovecharlo para los puntos activos temporomandibular. ¿Qué tal? Todo se relaciona. Todo está relacionado. Mira, el cuerpo humano no lo podemos ver por segmentos. El cuerpo humano lo tenemos que ver como un todo. Muchas veces los pacientes dicen, bueno, es que yo tengo un tema cervical. Sí, pero te vamos a tratar no solamente cervical, te vamos a tratar articulación temporomandibular, te vamos a tratar lo que es la zona dorsal, te vamos a tratar lo que es la cintura escapular. Y como muy bien comenta Lady, cuando tenemos una patología a nivel del segmento cervical, por lo general lo que es la articulación temporomandibular se encuentra también muy sobrecargada. Entonces, siempre que hacemos tratamiento a nivel de la columna cervical, siempre exploramos articulación temporomandibular, exploramos articulación de hombro, exploramos lo que es la parte de las escápulas y exploramos todo lo que es el segmento dorsal y cavidad torácica. ¿Hay algún otro tratamiento físico? Sí, es muy importante los estiramientos. Lo dejamos al final en la terapia manual después de que hemos calentado los músculos, el paciente se ha relajado, se siente mejor, entonces aprovechamos la relajación del paciente. Aquí tiene que estar en esta posición, aquí está anulando gravedad. El paciente estira, respira, relaja. Estiramos aquí para vertebrales.
Qué bueno, Lady. Y Trapecios. también el tratamiento para ellos, doctora. Bueno, ya ustedes se conocen más. Bueno, su Sí, columna. claro. Mira, técnicas. nosotros, los que trabajamos dentro del equipo de rehabilitación, nosotros también recibimos tratamiento con nuestro propio equipo, porque bueno, nuestras actividades también son unas actividades no solamente muy físicas, sino también tratamos diversos tipos de pacientes con diversas estructuras anatómicas. Entonces nosotros también desde el punto de vista, vamos a decir, laboral, nos podemos sobrecargar si no recibimos también nuestro tratamiento preventivo. Y lo que yo siempre digo, lo que uno hace, uno tiene que practicarlo. O sea, los que trabajamos dentro de los equipos de rehabilitación tenemos que estar en buena condición física, Claro. tenemos que tener una postura adecuada, tenemos que tener una buena musculatura, porque también somos la imagen o el reflejo de lo que el paciente viene a recibir de nosotros. Ahí está Lady, derechita. Así es. Me encanta. Bueno, me voy con esta pregunta. Muchísimas gracias, Lady, por esta terapia física, tratamiento físico. Dice, mi mamá sufre de hernias discales y tiene 74 años. Es un riesgo operarla y yo sufro de artrosis y escoliosis. Siempre me duelen los huesos. Fíjate, riesgo de cirugía, que es el temor. Riesgo de cirugía en manos de un cirujano calificado y especializado en columna vertebral, bueno, por supuesto no lo hay. El punto más importante aquí es, ¿amerita o no amerita realmente una cirugía al paciente? Y volvemos a la premisa de la que he estado conversando desde el inicio del programa. El 95% de las hernias discales mejoran con tratamiento de rehabilitación. Entonces, sobre la base de eso, primero debemos agotar la herramienta conservadora. ¿Por cuánto tiempo debemos hacer rehabilitación? Para ver si la rehabilitación nos va a ayudar. Un periodo mínimo de 8 a 12 semanas de rehabilitación. Y sobre la base de eso, siempre y cuando no exista dolor crónico, siempre y cuando no exista un deterioro del examen neurológico, el paciente, su tratamiento cardinal va a ser el tratamiento de rehabilitación. @columna activa. Si usted tiene alguna pregunta, atención, vamos a ir a una pausa rápidamente porque vamos a seguir ahora con la herramienta técnica. El ejercicio terapéutico. Pero esta es física y la otra Esto es esta terapia manual, que es una terapia desinflamatoria. Y ahora vamos con el ejercicio terapéutico, que es la parte de fortalecimiento y de flexibilidad para generar todo un soporte adecuado a nivel de nuestra columna vertebral. Bueno, vamos a ir con el ejercicio terapéutico. Y estoy aquí con Carlos y sigue la doctora y Peter. Peter, que es excelente paciente de columna activa. Bueno, Correcto. Carlos, ¿cómo empezamos? por el Bueno, muy ejercicio? contento de estar acá y sobre todo mencionar que el ejercicio terapéutico, así como ha avanzado la tecnología y otras ramas de la medicina, la rehabilitación también se ha actualizado. Es decir, que el ejercicio que podían hacer en los 80, los 90, en los 2000, no es el mismo que podemos realizar ahora. Bien, y eso se debe a que por parte de estadísticas y otros métodos o herramientas se ha logrado sacar ejercicios específicos después de la evaluación del paciente para tener prácticamente el 100% de efectividad. Ejemplo, comencemos por cervical. Se ha demostrado que la mayoría de las personas, y aquí muchos nos podemos sentir identificados, tendemos a llevar los hombros hacia adelante. Llevar los hombros hacia adelante lo que va a generar es que la cabeza, como mencionó la doctora anteriormente, tenga mayor peso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Tenemos un romboide derecho, un romboide izquierdo, son músculos que van desde la escápula hacia la columna. Ese músculo, al fortalecerlo, logramos que se acerque las escápulas hacia la espalda. Si se acerca las escápulas hacia la espalda, logramos mejorar la postura. Importante aclarar, la musculatura de la espalda no se puede trabajar igual que la musculatura de las extremidades, porque las fibras de las extremidades son distintas a las de la columna. ¿Ok? Es decir, las extremidades, por lo general, se pueden trabajar con pesos, porque es una contracción y relajación. Ok. La columna, esa musculatura está diseñada para que trabaje de forma constante, porque yo no acomodo la columna y relajo, la acomodo y la relajo, no, siempre la tengo que mantener constantemente en contracción. Exacto. Entonces, por medio de las ligas, podemos ayudar a que esa musculatura se sostenga y realmente gane resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a dar la vuelta rapidito. Y tiene que estar aquí en la pelota.
Fíjate que hay un punto importante con la pelota y qué buena esa pregunta, porque la pelota es una superficie inestable que va a generar o va a obligar, en el buen sentido de la palabra, al paciente a tener una postura correcta, porque si el paciente tiene una postura incorrecta se va a caer, va a perder el equilibrio. Entonces eso es lo que también nos va a ayudar a tener un complemento dentro del ejercicio con resistencia de ligas en la columna vertebral. Mira. Correcto. Entonces, el primero que debo realizar para mejorar mi postura es abrir de forma dinámica, abre, superpite y quedarme. Es decir, yo tengo que estar pendiente que sus escápulas se acerquen a la línea media de la columna y que él mantenga. Esta es la forma efectiva para corregir mi postura, ¿sí? Si el paciente intenta hacer el ejercicio, pero de forma relaja, pita un momentico, contrae, relaja, él tiene la intención de mejorar, está haciendo el ejercicio, más no será efectivo. ¿Por qué? Porque tiene que ser sostenido. ¿Bien? Ah, tiene que estar. Es correcto. Esa es la diferencia. ¿Y por cuánto tiempo? El tiempo te lo va a dar el mismo músculo. Es decir, cuando el paciente realiza la contracción y logras percibir que comienzan movimientos pequeños involuntarios por la debilidad o por la fatiga del músculo, ese es el tiempo de relajar. ¿Okay? Es decir, cada persona tiene un tiempo distinto. Mi segundo para sostener el ejercicio es distinto al de Peter o es distinto al de una persona de la tercera edad. ¿Okay? Bien. Y de ahí la importancia que todo programa de ejercicio terapéutico debe ser personalizado e individualizado. Ahora, no solamente por edad, sino también por patología y por condición física del paciente. Esta terapia ustedes la hacen allí en Columna Activa, yo voy, hago mi terapia. ¿Puedo hacer lo puedo hacer en la casa de alguna manera también? Claro. ¿Eso se debe hacer todos los días Claro. o no debo forzar? El programa de ejercicio físico debe ser diario. Y sobre la base de eso, en Columna Activa no solamente el paciente viene a recibir un tratamiento, sino se le enseña, el equipo de fisioterapia le enseña al paciente qué debe hacer los días que no le toca venir a terapia, porque los ejercicios deben de ser diarios. Bien. Correcto. Esto es como una escuela. Es decir, nosotros mejoramos al paciente con el alivio del dolor, pero ellos tienen que aprender a todas estas herramientas porque esto sigue en un futuro. Es decir, el paciente después que se va asintomático, por lo menos 2 veces a la semana tiene que hacer este ejercicio. Porque todas las actividades que el ser humano realiza, el manejar, comer, cepillarse, escribir, leer, es hacia anterior y nada hacia posterior. Entonces, por eso, a medida que pasa el tiempo, tenemos tendencia a irnos hacia adelante. Esto lo que va a lograr es compensar esa gran diferencia. ¿Ok? Seguimos por acá por cervical. Luego de trabajar esta zona, llamada también cintura escapular, es importante aclarar que el cuello viene siendo el sostén de toda la cabeza. Entonces, muchas veces nos olvidamos de trabajar los músculos intrínsecos del cuello. Estos músculos que están acá son vitales. ¿Por qué? Porque este es mi collarín natural. ¿Ok? Por eso es que hay personas vecinos o familiares que de repente te dicen, yo me coloco un collarín y siento alivio. Eso es un error. ¿Okay? Porque lo que está haciendo el collarín es sustituir los músculos y lo que tengo que tratar es fortalecer mis músculos para que sea mi collarín natural y estar perfecto. ¿Okay? Bien. Por ejemplo, yo puedo colocar la cinta del paciente hacia el nivel de la frente, colocar la resistencia. Ya cuando yo realizo mi resistencia, él está trabajando su parte izquierda. Ay, ¿qué y ya tal? aquí comienzo a trabajar esta musculatura y comienza él a realmente a sentir el alivio. Sin fortalecimiento no va a haber mejoría en un paciente. Claro. La mayoría de las patologías son por acortamiento muscular y por debilidad. Entonces hay que elongar y hay que fortalecer. Bien. ¿Qué tal? Vamos a ir descendiendo un poco en la columna. Luego encontramos que la parte torácica, la parte dorsal, viene siendo la comunicación entre la cervical y la lumbar. ¿Quién me influye ahí mucho? La parte abdominal. Que es importante aclarar. Colócate de pie un momentico, Mr. Peter. Que es importante aclarar. 2 pasitos hacia atrás. En la parte abdominal, muchas veces nos enfocamos solamente en un músculo que se llama recto anterior. ¿Ok? El recto anterior es importante, él se encarga de la flexión del tronco, pero aún más importante es un músculo que está de forma transversal y se llama transverso del abdomen. Bien, vamos a colocar esta cinta para simularlo. Colócate un poquito de lado. Gracias. Si el paciente, el transverso, no tiene un buen tono, no tiene una buena musculatura en esa faja natural abdominal, lo que va a hacer es que se va un poco hacia adelante. ¿Por qué? Porque aquí están todas las vísceras. ¿Ok? Entonces, se va hacia adelante y por gravedad se va a ir
hacia abajo. Si yo agarro la cinta y la llevo hacia adelante y hacia abajo, ¿dónde está la presión? En la lumbar. Entonces, uno de los principales ítems que tenemos que tomar en cuenta es que el transverso del abdomen tiene que estar en excelentes condiciones. Por eso es que hay muchos pacientes que te refieren, es que yo realizo 100 abdominales, 30 a la semana y no mejoro. Y es porque estás trabajando el recto anterior y no estás trabajando el transverso. Por eso, que también ocurre mucho, es que el paciente te dice, después que tengo problemas abdominales, siento que estoy sacando un abdomen que antes no lo tenía. Y es por motivo del transverso. Pero no viene solo. ¿Con quién viene acompañado? De un músculo que se llama glúteo medio. Los glúteos medios dan la estabilidad en el cuerpo, en la columna. Entonces, todas las actividades las realizamos hacia anterior. Camino, me monto en un carro, me monto en una camioneta, subo escalera, pero a la lateral, es decir, los laterales poco lo trabajamos. El paciente deja de pararse de esta forma e inconscientemente comienza a colocar un pie hacia adelante. Ajá. ¿Y a quién le estoy mandando la carga? A la lumbar. Ajá. ¿Por qué? Porque mis glúteos medios antes me sostenían, ahora no me sostienen como antes y ahora hago esto. Ay, mira qué comodidad. Inconscientemente, en 5 minutos yo vuelvo a hacer un cambio. Cuando el paciente ya tiene media hora de pie realizando sus cambios, dice, ya siento presión en la lumbar. ¿Por qué? No tienes glúteo medio, le mandaste la carga a la lumbar y ahora la lumbar está sobrecargada. Me siento, ¿y qué siento? Alivio. Ay. Llego a la casa de un día de trabajo parado, un poco fuerte, me acuesto, me llevo las rodillas al pecho, ¿qué siento? Alivio. ¿Por qué? Porque estás descansando la musculatura que es sobrecargada. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo la trabajo? Bien, vamos a buscar un momentico. Sí, tranquilo. ¿Necesitas la pelota? Preferiblemente. Ajá, ya te paso la Vamos a pelota, arrollar. voy a pasar yo con la pelota. Perfecto. Sí, uno de los puntos que estaba explicando ahorita Carlos en relación al tema del transverso abdominal, y es importante que el público entienda cuando estamos hablando de eso a qué nos estamos refiriendo, es que cuando trabajamos la musculatura del tronco, tenemos lo que son los músculos anteriores y los músculos posteriores. Todo esto es un cilindro que está dividido en planos musculares superficiales, medios y profundos, tanto anteriores como posteriores. Normalmente en los ejercicios convencionales trabajamos son los planos superficiales. En el área de rehabilitación de columna se hace entonces énfasis en esa musculatura profunda. El transverso es como una especie de corsé. Es un músculo profundo, pero tiene esta forma. Y luego tenemos lo que son los cuadrados lumbares y tenemos el multífidos. Esos son todos músculos profundos que van a permitir estabilizar todo lo que es el segmento lumbosacro de forma adecuada. Bien. Correcto. Entonces, ¿cuál sería una forma adecuada de trabajar ese transverso? Le podemos pedir al paciente, según sea su edad, su condición física, miles de formas de trabajarlo, y sería la siguiente. Lo puedes colocar en una superficie inestable o estable, le ordenas que por favor levante las rodillas y ahí va a sentir el trabajo abdominal. Ay, Hace es como una plancha. Claro, hace esta contracción, ¿verdad? El paciente empieza a tomar conciencia de esa musculatura profunda y eso va estabilizando, como está comentando Carlos, todo lo que es el segmento lumbopélvico. Quiero aclarar un punto importante y es, fíjense que ahí se siente el trabajo. Entonces, esto sería una palanca corta. Muchas veces cometemos el error que queremos adelantarnos a nuestra condición física. Si yo retiro un momento la pelota y le mando a hacer una plancha tradicional, coloca los antebrazos, por favor. Ay, señor. Estira las piernas. Entonces, si él, sube un poquito más, bajo un poquito, listo. Si él le faltaba un poco condición física en palanca corta, en palanca larga, yo lo que estoy haciendo es cargarle a él la lumbar. Es decir, para todo ejercicio físico no puedo adelantarme a la condición física. Ok, Bien, me gusta. arrodillado. Es decir, las personas que quieren ir a un gimnasio, a un estudio, de pronto lo colocan a hacer una plancha, no la puede hacer, se debe a... Claro. Correcto. Claro, Entonces, de ahí la prescripción del ejercicio terapéutico. O sea, uno piensa que lo que se prescriben son los medicamentos. No, el ejercicio se prescribe también. Y el ejercicio tiene que ser personalizado y debe ser individualizado. De ahí lo importante es la evaluación previa del paciente. Bueno, Carlos, te quedan 40 segundos. 40 segundos. Me encantaría explicar rapidito. Ajá. En esos segundos que nos quedan vamos a colocar la pelota. Acuéstate sobre ella, Peter. Bien, aclarar este punto. El cuadrado lumbar es la unión de mi extremidad inferior con la superior. Ella está diseñada para trabajar
dejando fija la parte de la columna vertebral y mover las piernas. Es decir, si yo nado, yo dejo mi tronco recto y muevo las piernas. Si yo corro, dejo mi tronco recto y muevo las piernas. Queremos cambiar lo natural por ejercicios inventados por nosotros. Es decir, vamos al gimnasio y hacemos peso muerto. El cuadrado lumbar no está diseñado para esas cargas de peso muerto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo contrario. Estoy fijando las piernas y moviendo el tronco. Entonces, ¿cuál sería uno de los mejores ejercicios para trabajar ese cuadrado lumbar? Arrodíllese un momentico. Ahí. Va a llevar la pierna derecha hacia atrás. ¿Ok? Si esto lo vamos a llamar línea media, todo lo que esté por debajo de la línea media hasta la línea media va a ser efectivo y sano para mi cuadrado lumbar. Todo lo que esté de la línea media hacia arriba puede generar lesión en mis facetas o en mis articulaciones. Porque de la lumbar. aumenta el arco a nivel de la zona lumbar. Claro, mira, qué sube. importante el ejercicio terapéutico. Baja y sube. Ajá, continúa. ¿Ok? Sería la manera, puedes agregarle unas pesas, según sea la condición del paciente, puedes agregarle unas ligas, entre otros. Bien, colócate de lado un momentico. Sí, vamos a quitar la pelota. Bien, y luego podemos, por favor, gracias. Quisiera aclarar la importancia del glúteo medio, ¿ok? Ese músculo que acabamos de mencionar, que él se debilita y comienza a mandarme carga hacia la lumbar. Baja un momentico el brazo. Perfecto. Dóblame la rodilla que está abajo y me deja estirar la que está arriba, es decir, la derecha se dobla. De igual manera, todo tiene un porqué y un para qué. Esta sigue siendo nuestra línea media que va a ser hacia el fémur. Llego a la línea media, sube Super Peter, baja siempre hasta la línea media. Ah, ok, ¿Ok? perfecto.